El ciclo celular, como vimos en la primera parte, es una secuencia regular, repetitiva de crecimiento y división de la célula, que comprende 5 fases sucesivas: G1, S, G2, M y citocinesis. Recordemos que G1, S y G2 constituyen el periodo de interfase y que G0 es cuando la célula cesa el ciclo. Antes de iniciarse la mitosis, poco puede verse dentro del núcleo. Los pares de centriolos pueden apreciarse a un lado del núcleo, fuera de la envoltura nuclear. La palabra mitosis es un neologismo creado por el biólogo alemán Walter Fleming, usando el prefijo mitos, que deriva del griego y significa hilo o filamento, y el sufijo griego también osis, de formación, impulso o conversión, refiriéndose al proceso en que las células se dividen formando dos células idénticas. La función de la mitosis es la de distribuir los cromosomas replicados de manera que cada célula hija obtenga una dotación completa de material genético. El proceso de mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase es la etapa de mayor duración. Al principio de esta etapa, las parejas de centriolos se van separando y entre estas se van formando los microtúbulos que se dan las fibras del huso. Las moléculas de tubulina, que son las que constituyen los microtúbulos del huso, se extraen del citoesqueleto. Como consecuencia, la célula en división adquiere un aspecto redondeado. Los cromosomas, que previamente se estaban enrollando, siguen condensándose, mientras que la envoltura nuclear se desvanece, dispersándose en fragmentos de membrana. Cada cromosoma consta de 2 réplicas llamadas cromátidas, unidas por una zona estrechada, común a las 2 cromátidas, llamada centrómero. Dentro de esta región hay una estructura proteica llamada cinetocoro. Al final de la profase, los cromosomas están completamente condensados, en contacto con el citoplasma debido a la desaparición de la envoltura nuclear. Las parejas de centriolos alcanzan los polos. Se han formado las fibras de Laster, las fibras polares y las fibras cinetocóricas que se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Durante la metafase temprana, las parejas de cromátidas toman un movimiento oscilatorio, aparentemente gobernadas por las fibras del huso. En la metafase tardía, los cromosomas se colocan ordenadamente, con precisión, en el plano ecuatorial de la célula, marcando el final de esta etapa. La anafase es la etapa más rápida. Las 2 cromátidas de cada pareja, hasta el momento unidas por el centrómero, se separan. Esto se produce simultáneamente en todas las parejas de cromátidas. Las cromátidas de cada par, ya separadas, constituyen ahora cada una un cromosoma. Se van alejando hacia los polos aparentemente tiradas por las fibras cinetocóricas. Los centrómeros se mueven primero, mientras que los brazos de las cromátidas recién separadas parecen resistirse. Las 2 dotaciones de cromosomas se mueven hacia los polos opuestos. Al comienzo de la telofase, los cromosomas han alcanzado los polos opuestos y el huso comienza a dispersarse en moléculas de tubulina. Durante la telofase tardía, se reconstruye una envoltura nuclear alrededor de cada dotación de cromosomas, que vuelven a su aspecto difuso. En cada núcleo reaparece un nucleolo. La división del citoplasma puede ocurrir durante la telofase y divide la célula en partes iguales, dando como resultado 2 células hijas con idéntico material genético. Este proceso se conoce como citocinesis y no corresponde a una etapa de la mitosis. En la célula animal, la citocinesis se produce cuando la membrana plasmática se estrecha en la zona de la placa ecuatorial a través de un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina,